Buenas, hoy en miércoles de cine, en nuestra semana y en nuestro pedazo de tiempo de celebración, de euforia, de la caída del muro de Berlín, hemos estado hablando de Adiós a Lenin, hemos estado hablando de la vida de los otros. Bueno, hoy les voy a hablar de un documental que es muy bueno, es muy divertido, pero es de la vida real, o sea, esto pasó. Uno lo llaman el error de Schabowski, otro lo llaman la nota de Schabowski. Lo pueden conseguir en Deutsche Welle, lo pueden conseguir en diferentes links, o sea, está en este momento circulando. Es la historia de lo que realmente pasó la noche que cayó el muro de Berlín. Y esto fue una cosa increíble, porque es que un alto funcionario del Politburo del Estado de la Alemania Oriental redacta una nota diciendo que los alemanes del este pueden pasar al oeste de manera ordenada y organizada y siempre y cuando se haga con los debidos procedimientos. Y hay una hora desde la cual pueden empezar a pasar. Esa nota cae en manos de Schabowski, que es el que va a cometer el error. Entonces Schabowski va a decir que los del este pueden pasar al oeste, pero él no encuentra la nota, él no tiene exactamente la hora a la que se puede hacer eso, ni la forma que se puede hacer eso, y empieza a buscar entre los papeles a ver dónde están las instrucciones. El periodista contrapregunta, ¿ya pueden ir al muro? Y él dice, pues sí, porque es que no encuentra la nota, no tiene las instrucciones. Y se empieza a ir todo el mundo, eso empieza como un reguero de pólvora a esparcirse por la televisión, y la gente de Alemania del Este no lo puede creer. Cuando uno les preguntaba, ellos decían que era como si una fuerza irrefrenable los moviera hacia la frontera, hacia el muro. Entonces empieza a contar poco a poco, desde la primera parejita que estaba viendo fútbol, vio el noticiero, vio esta nota y se fue, y atravesó el puente, y atravesó la frontera, y dio un vuelto. Luego van llegando otros, y entonces todo va a caer, o sea, finalmente toda la responsabilidad después de ese anuncio va a caer sobre el jefe de guardia fronterizo, Harald Jäger, que es el que no tiene instrucciones, no tiene órdenes, no se sabe, no responde. Él empieza a llamar, nadie le contesta. Entonces resulta que este tipo es el que va a tener que tomar la decisión última de lo que va a pasar esa noche, porque la gente va llegando. Entonces las primeras instrucciones tratando de salvar la RDA era que les pusieran a los más beligerantes un sello en el pasaporte, y con ese sello podían salir pero no podían volver a entrar. O sea, esto era una trampa porque era el destierro. Entonces hay algunos que van y alcanzan a volver y se dan cuenta que no pueden entrar. Entonces hay unos que dicen, pues que tengo los hijos allá adentro. Y una mujer desgarrada le dice a los soldados, déjenme pasar para despedirme de mi hijo que es soldado. Entonces se produce una paradoja humana, no hay órdenes, nadie sabe, nadie responde. Entonces finalmente este sistema tan monolítico, tan vertical, que era el secretario general, el Politburo, el Partido Comunista y cada uno de los guardias, todo el mundo tenía un protocolo de órdenes que se daban desde arriba, y la gente no podía andar improvisando esas órdenes, y esas órdenes estaban aprobadas por Moscú. Sí, o sea, esto había una pirámide de mando muy grande ahí. Y estas cosas de la historia que son tan fascinantes, que es por lo cual a mí me gusta tanto, es porque de pronto sale con unas que nadie se imagina. Entonces ese día se despelota todo, porque Schabowski va a dar una información que no es precisa en ese momento, y todo el mundo la toma literal y se va para allá. Entonces todo el esquema de mando se rompe, va a caer en manos del jefe de guardia, que es Harald Jäger, y el hombre es el que tiene que resolver una situación que se resuelve o dejando que la gente pase o disparándole a la gente. Y el hombre no tiene órdenes de nada, los rusos están preocupados, incluso Willy Brandt, el canciller de la Alemania del Oeste, estaba en Varsovia por allá en un homenaje. O sea, todo el mundo estaba despistado ahí, y entonces todo el peso de la historia cae sobre este jefe de guardias, y al principio trata de que no vuelvan los que se fueron,
Y de pronto él dice, porque es que en este documental entrevistan a todos y cada uno de los que están involucrados en la cadena de mando que no funcionó esa noche. Es muy chévere porque durante años no hemos tenido esos testimonios tan importantes. Solo en estos tiempos empiezan a salir, pero además este es un documental alemán, hecho por alemanes entrevistando alemanes, ¿sí? Es ellos mismos contándolo. Y entonces este hombre, cuando ve el drama humano que se empieza a formar, la gente que está ahí, que estaban gritaban, volveremos, o sea, no es que nos vayamos a escapar, es que déjenos pasar. Y mientras tanto ya la noticia llegó al oeste y los del oeste están enloquecidos al otro lado a ver si se puede, si los del este pueden pasar, y ya están llegando los medios del mundo y todo esto está. Y entonces hay un momento en que este jefe de guardias dice en el mismo testimonio del documental: ya no más, ya no podemos más, esto ya no puede seguir, ya no nos podemos decir que no entren, que no salgan, ya no más. Entonces dice: cambio la orden, déjenlos pasar. Y es cuando levantan la barrera y pasan todos los de la RDA al otro lado, al Berlín del oeste. Eso dan ganas de llorar cuantas veces lo vea uno. Es absolutamente impresionante. Y se abrazan y los del oeste los están esperando, y cuando los del oeste lo están esperando, de pronto alguien se sube en el muro y es como dicen: el muro va a caer porque ya hay una persona encima del muro. Y es cuando la fuerza de la historia fusiona estos dos pueblos, los hace encontrarse, los hace abrazarse por primera vez desde 1961, que en una noche se había construido el muro. En una noche se construyó el muro y por una serie de errores del destino, en una misma noche cayó. El documental va pasando la secuencia de horas, hasta cuando llega la hora en que supuestamente podían empezar a tomarse las medidas de traslado y de libertad de viaje, que era a las 7 de la mañana. Para ese entonces ha caído el muro y la RDA, ya digamos, todo ha pasado. Entonces toda la historia se desfoga en una sola noche. Se encuentran los alemanes del este y el oeste, se abrazan, empieza esta euforia de la historia que va a llevar en muy poco tiempo a la reunificación de Alemania, y que va a llevar a la reunificación de Europa, y que más adelante esto va a llevar a la Unión Europea, porque es que aquí es que no es que se unifique Berlín ni que se unifique Alemania, es que se va a unificar Occidente y Europa. Y eso va a ser posible en la Unión Europea. O sea, todo el documental es solamente esa noche, es solo eso. Pero eso son de las cosas que durante años se han especulado: cómo fue que sucedió ese cúmulo de errores y acontecimientos y vacíos en la cadena de mando y caos en un esquema que era completamente rígido, monolítico, operativo y autoritario. Y de pronto se despista todo el mundo. Y por este error de Schabowski, que uno dice en la nota de él, o el error de Schabowski, pero es esa declaración que él hace en televisión, la que hace que se precipite la multitud, y al precipitarse la multitud y no haya órdenes, hay que tomar una de las dos decisiones: o les disparan o los dejan pasar. Si los dejan pasar, el muro va a caer y con ellos la RDA, y va a terminar la Guerra Fría. O sea, lo que va a pasar de ahí en adelante es una serie de acontecimientos que ya venían pasando, primero en Polonia en el 80, y luego pasarían en todo el año 89 en Hungría, en República Checa y Checoslovaquia, que era en esa época Checoslovaquia, después serían dos países. Eso es una cadena de acontecimientos, pero la cadena de acontecimientos, que es de lo que estamos hablando además en los podcasts, la cadena de acontecimientos se precipita ahí, esa noche. Este documental es la historia de esa noche. Es emocionante, es errático, es confuso, es loco la situación. O sea, lograron reconstruir el caos de esa noche para podernos explicar cómo cambió la historia para siempre, hace 30 años, en una noche loca en que se articuló la cadena de mando por un error de una persona que dijo en televisión una información que todavía no tenía clara, y un periodista que le preguntó rápidamente
y un pueblo que estaba esperando una palabra para dar un paso adelante a la historia y dejar atrás el muro de la infamia. Hoy, en Miércoles de Cine, es un documental, El error de Chabowski. Sigue siendo conmovedor, hermoso y maravilloso, y nos viene al alma en estos días en que cae el muro de Berlín 30 años después. Esa es la recomendación.